Vale. Sí. Sí, This perfecto. meeting is being recorded. Ok. Hoy vamos a hablar, el nombre del taller es Entendiendo la ideología de género desde una cosmovisión bíblica. ¿Y por qué este tema? Yo creo que este tema es un tema muy importante, ya que en la actualidad hemos visto cómo todos estos movimientos han estado tomando pues un impulso bastante grande al punto de llegar a veces hasta ser una imposición, incluso en escuelas, en kinder, en primaria, en secundaria y en todas partes. Y bueno, la ideología de género, quiero explicar un poquito como de qué trata. No solamente es sobre la comunidad LGBT, que muchas veces creemos que solamente es eso. La ideología de género abarca lo que es el feminismo, eutanasia, bueno, y con el feminismo, el aborto y la comunidad LGBT. Entonces es como algo bastante amplio. Entonces el día de hoy solamente vamos a tocar algunas cosas básicas sobre este tema. El primer tema que vamos a ver es qué es la ideología de género, desde lo que piensan las personas, pues se podría decir que no son cristianas, que no creen en la ideología de género y que pertenecen a estos grupos, ya sea el feminismo o la comunidad LGBT. Vamos a ver el veredicto de la Biblia, ignoren este signo de interrogación que se fue. Y el tercer tema va a ser qué significa tener una cosmovisión bíblica acerca de la ideología de género, cómo yo puedo tener una cosmovisión bíblica, y al final vamos a ver algunas aplicaciones prácticas y estas van a ser un poco más enfocadas hacia lo que es la comunidad LGBT, cómo como cristianos deberíamos de ver a esa comunidad y qué podemos hacer si conocemos a una persona que pertenece a esta comunidad. Bueno, comenzamos con qué es la ideología de género. Las personas que pertenecen a estas comunidades que ya mencionamos o las personas que no creen en la ideología de género dicen que no existe la ideología de género. Para ellos este término es despectivo y solamente lo ocupan los conservadores, los evangélicos o la extrema derecha. Ellos dicen que la ideología de género es perspectiva de género o identidad de género, pero ¿qué es eso? Bueno, permítanme tantito. Listo. La perspectiva de género. Hay algunos puntos muy importantes en esto. El sexo y el género. La perspectiva de género es lo que se está enseñando en las escuelas y lo que se ha empezado a implementar en algunos libros. Por ejemplo, yo soy de México y en este país el sistema educativo es la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En los libros de la SEP, a partir de primaria, ya se empiezan a poner temas de perspectiva de género para los niños a partir de kinder. ¿Qué se ve en esta perspectiva de género? En la perspectiva de género se ve el sexo y el género. Para la ideología de género, el sexo y el género son distintos. El sexo es con lo que naciste, si eres hombre o mujer, y esto lo determina tu biología. Pero tu género es algo muy distinto. Eso es una construcción social. Algo que definen ya sea tu familia, cómo te eduquen, algo que define tu escuela, tus amigos, y pues realmente eres lo que tu contexto te dice que eres. Luego siguen los roles y estereotipos de género. Este punto nos dice que no existen los roles. Las mujeres no tienen que estar en su casa, las mujeres no necesitan trabajar en casa, cuidar a sus hijos, no necesitan tener hijos. Los hombres no necesitan ser los jefes, no necesitan ser el padre de la familia, y todos estos roles que sabemos que Dios ha puesto para la perspectiva de género no existen. El rol también es algo que ha creado la sociedad y que hay que quitar. Hay que quitar los estereotipos de género y los roles de género. También entran los estereotipos de la feminidad y de la masculinidad, y aquí es un poco en donde entra el feminismo. Básicamente es lo que nosotros creemos de las mujeres. Si realmente las mujeres son débiles y pueden abortar, si de verdad tienen que ser madres, todas estas cosas son estereotipos que necesitan ser derrocados.
Justo en los libros de la SEP enseñan que una mujer tiene que salir y trabajar. Una mujer puede ser quien ella quiera ser, no necesita ser mamá, puede tener una novia, puede tener una esposa. De hecho, hay un libro que enseña una familia como de dos mujeres, y esto para enseñar que realmente el estereotipo de la feminidad no es que te gusten los hombres. Igual la masculinidad. Aquí se habla un montón sobre el patriarcado, la masculinidad tóxica y todas estas cosas, y la división sexual de lo público y lo privado. Aquí es donde entran los derechos. ¿A qué tiene derecho una mujer y a qué tiene derecho un hombre? Y donde se está peleando porque las mujeres tengan más derechos que los hombres, cuando se dice que realmente deberían tener los mismos, aunque sabemos que no es así. Esto se ve en la perspectiva de género. Básicamente es igualdad de género. El género es una construcción social, no es como yo nací, es lo que yo quiero ser o lo que los demás dicen que soy. No hay estereotipos, no hay roles. Yo puedo hacer lo mismo que un hombre puede hacer, tanto físicamente como en el ámbito laboral, como en cualquier ámbito de la vida. Soy exactamente igual que un hombre. Y un hombre es exactamente igual que una mujer. No existe la feminidad ni la masculinidad. Ambos son igual una construcción social. Y las mujeres tienen que tener más derechos que los hombres. em, es básicamente lo que se está enseñando en la perspectiva de género. Y el otro aspecto que también se enseña es la identidad de género. Esto ya va un poco más hacia la comunidad LGBT. ¿Qué es la identidad de género? Es el derecho le da a la persona de escoger lo que quiere ser, ya sea con su cuerpo, poder modificarse. Si soy una mujer y yo quiero ser un hombre, pues ya sabemos que yo puedo decir que sí lo soy y hacer todo lo posible para que yo parezca un hombre. Esto es la identidad de género y hay 3 puntos. La primera es la identidad sexual. La identidad sexual habla de cómo yo nací, todo lo biológico, y hablan de que se tiene que aceptar tu identidad sexual. Yo soy una mujer, lo acepto, pero mi género no es este. Mi género es un hombre, ¿no? Mi género es mujer, mi género es un hombre, o simplemente no tengo género. Cualquiera de estos 3 entran en esta expresión. ¿Y por qué es importante entender como estas definiciones? Porque creo que cuando alguien viene a hablarnos a nosotros como de, ay, la ideología de género no existe, y tú como de, ¿cómo que no existe? Pero, y te empiezan a sacar, no, la identidad de género, y es que tú estás diciendo que yo soy lesbiana solamente porque, que yo soy transexual solamente porque me gustan las mujeres. Entonces, esa persona a la que tú puedes predicarle el evangelio, acercarte para hablarle, al final no te va a poner mucha importancia porque tú ni siquiera sabes cuál es la diferencia entre que esa persona se considere transexual o se considere lesbiana. Y tal vez eso puede ser una forma en la que tú puedas llegar más a su corazón y decir, wow, realmente le importo, ¿no? Realmente le importa cómo me siento, cómo lo que tengo. Y aparte, pues es importante saberlo para poder hablar al respecto de estos temas. Entonces, la identidad sexual es como yo nací. La expresión de género es lo que yo decido ser, entra mujer, hombre, no binario. Y bueno, ya hay personas que también se creen perros, plantas y todas esas cosas también entrarían en expresión de género. Y la orientación sexual es lo que básicamente a la persona le guste, ¿no? Ya sea que no le guste nadie, que sería una asexual, o que le gusten las mujeres, le gusten los hombres, le gusten solamente físicamente, le gusten solo por sentimientos. Y bueno, esto ya es, las orientaciones sexuales ya es una cosa in- interminable, de verdad. Hay más de 70 orientaciones sexuales, que la verdad esto ya está muy cañón. Pero esto es la perspectiva y la identidad de género. Esto básicamente es lo que la gente dice que es la ideología de género, pero que nosotros hablamos despectivamente sobre esto. Pero pues, ¿qué es una ideología? Porque si no es una ideología, entonces, ¿qué es una ideología? La definición clásica, o sea, los autores clásicos, los filósofos clásicos, dicen que la ideología es un conjunto de ideas, conceptos y creencias contrarias a la razón y a la ciencia.
y están destinados a convencer universalmente acerca de un tema o una verdad que obedece a los intereses particulares de ciertas personas. Esta definición la da Carlos Marx. La verdad es que es un parafraseo. Su definición es bastante larga y compleja, pero básicamente es lo que él dice que es una ideología. Y la definición política dice que la ideología es un conjunto de ideas correctas o no que sirven para movilizar grupos sociales y políticos. De acuerdo a esto, la ideología de género entra totalmente en la definición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto que se está promoviendo, que el género es algo que tú puedes decidir, la sociedad te lo dice, pero no existe la masculinidad, existe la feminidad. Tú puedes escoger lo que quieres ser, tú puedes escoger quién te gusta, tú puedes escoger si ser hombre o mujer o si no ser nada. Entonces, estas ideas se empiezan a convertir en verdades. No importa si sean correctas o no, el punto es movilizar a dos grupos, al grupo feminista y al grupo de la comunidad LGBT. Entonces, existe la ideología de género. Como ya hablamos, la ideología de género sí existe porque concuerda perfectamente con las definiciones de ideología y se utiliza para movilizar a estos dos grupos. Pero, ¿qué es la ideología de género? ¿Cuál es el significado específico de la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que buscan desarraigar la sexualidad humana su de su naturaleza para explicarla de acuerdo a la cultura. Como ya vimos todas estas definiciones de, bueno, lo que es perspectiva de género, lo que es identidad de género, básicamente está desarraigando la sexualidad, está desarraigando lo que somos, nuestra identidad, y lo está pasando a lo que dice la cultura de nosotros. Y bueno, con esto se ve toda la imposición que ha estado, porque antes no podíamos decir que la cultura nos decía que podíamos ser lo que quisiéramos ser. Tal vez no era tan fuerte como lo está haciendo en este momento, por lo que no tenía mucho auge. Pero en este momento toda la cultura, todo lo que vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, lo que dicen en la universidad, en la calle, por ejemplo, mi familia son maestros de secundaria y preparatoria y básicamente en un salón de 40 niños, 10 son género no binario. Entonces, ¿qué puede aprender un niño en ese salón? O sea, básicamente que él puede escoger lo que él quiera. Nuestro contexto nos está diciendo que podemos hacerlo, que así lo dice la cultura y que podemos escogerlo. El problema de todo esto es uno muy grande. El general es que yo puedo sentirme lo que yo quiera. Yo soy un superhéroe, sí, lo soy. Yo me siento un superhéroe. Pero no me quedo ahí, sino que estas personas juntan a más personas y es cuando lo que estábamos diciendo, nuestro contexto aumenta a más personas que se creen un superhéroe. Entonces hacen un grupo y juntos empiezan a movilizarse y hacer marchas, firmas, etcétera, etcétera, para hacer grupos que obliguen a las personas a pagar todo lo que están haciendo, a pagar bueno, de hecho sí, en Estados Unidos, en algunas empresas, si tú piensas que yo pienso, no sé, soy mujer y pienso que soy un hombre, la empresa puede pagarme como seguro médico mi operación completa para ser un hombre. Entonces, básicamente, este es el problema. No solamente es que no creamos en eso y es como de, pues, ¿no? O sea, yo no creo en eso, ¿yo qué, no? Sino que aparte, nosotros poniendo impuestos, se está ocupando en estos grupos, en las feministas y en la comunidad LGBT. De alguna forma es su causa. Y es un problema porque cada vez te obligan a hacerlo. No es como de, no piensas como yo, pues no piensas como yo, sino tienes que pensar como yo y aparte tienes que pagar todo lo que yo quiera, ¿no? Tienes que pagar mi aborto, por ejemplo, en Estados Unidos también hay varias empresas que mandan a sus empleados a abortar si ellos quieren gratis. Y ese dinero es de, yo voy a Disneyland, pago el dinero, muchas veces puede ir para eso, ¿no? Entonces, este es un problema que ya está siendo bastante grande en varios países.
Y es algo real. En México existen varios presupuestos, que es una organización que se llama Identidad de la Mujer, donde hablan de muchísimos presupuestos públicos y les llaman presupuesto público con perspectiva de género. Estos presupuestos se están ocupando para pagar algunas operaciones, se están ocupando para dar cursos a mujeres, para capacitar a mujeres, en específico mujeres, en el feminismo, para el aborto, y para que están expandiendo todo por delegaciones. Entonces, es algo, pues, que realmente está sucediendo, no es algo que digamos: "Ah, yo sí pago", esto no se paga, nadie me pide mi dinero para hacer eso, pero realmente el gobierno lo está haciendo. Además de esto, el otro problema, como veíamos, es el contexto. El contexto nos está diciendo: "Ah, bueno, si soy mujer, pero me siento hombre, pues es lo que soy, soy un hombre". Y esto ha generado que el gobierno de la Ciudad de México, fue, creo, me parece en el 2016, emitió un decreto que permite cambiar de género a partir de los 12 años. En esto podemos ver que básicamente los niños están siendo también muy atacados en esto. Como les comentaba al principio, los libros de la SEP enseñan perspectiva de género e identidad de género. Y no solo esto, sino que ahora también es legal que un niño a partir de los 12 años quiera cambiar de género. Y hasta aquí la cosa es, pues, muy intensa, muy grave, y a veces es como de, ¿en qué mundo estoy viviendo, no? Pero es cuando debemos de pensar en qué dice la Biblia al respecto. O sea, ¿qué dice Dios al respecto de esto? Porque sabemos que para Dios nada es nuevo y como dice Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Y vamos a comenzar con el corazón y la caída. Y para esto quiero leerles un versículo que la verdad pensaba leérselos al principio, pero lo olvidé por completo. Em, se los doy. Em, Romanos 1, 38 al 32. Y les voy a leer algunos versículos, no les voy a leer todos porque al final ya vamos a ver por qué. Em, y yo se los voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. El subtítulo comienza fuerte. La ira de Dios contra el pecado. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar a Dios, culto mismo hicieron con forma de tales, de aves. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y bueno, por el momento voy a leer hasta aquí. La verdad es que este versículo es muy fuerte
Y podríamos decir que básicamente nos está resumiendo todo lo que acabamos de ver, que es la ideología de género, la perspectiva de género, la identidad de género. Nos puede decir lo que está pasando en el mundo y por qué se origina. Porque realmente nuestro corazón está caído. El corazón humano está totalmente caído por el pecado del principio. Sabemos que la humanidad se volvió más egocéntrica, individualista, llegando a pensar que la verdad la establece cada persona de acuerdo a su propia opinión. Y este es un fruto de un corazón engañoso, como dice Proverbios 21:2, que el corazón es engañoso. La caída del hombre fue un resultado de una mentira que alteró la verdad revelada por Dios, y la ideología de género es un engaño contrario al creador y a la verdad. Y esto está en Isaías 5:20. No lo voy a leer por ahora, pero pues si lo quieren checar en su casa, pues es Isaías 5:20. Entonces, podemos ver que esta ideología y todos estos pensamientos necios, como dice Romanos, vienen de un corazón caído. Sabemos que al final todos conocemos a Dios de alguna forma porque nos es revelado a través de su creación, pero no todos tenemos esa revelación específica donde Él nos habla del entendimiento a través de su Espíritu Santo, cuando venimos a nacer de nuevo. De esta parte podemos entender por qué existen ideologías de este tipo, pocas personas creen esto, y también nos ayuda a ser empáticos con las personas que lo creen y no decir, ¿qué te pasa? Sino que realmente no puede entenderlo porque dice en Romanos, Dios los entregó a sus propias pasiones porque no quisieron reconocerlo a Él como Dios. Y aquí entendemos un poco del corazón, la caída y por qué la ideología de género. Ahora quiero que leamos un poco, bueno, no, sigue, ok. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo debemos entender? Entendimos por qué es la ideología de género, cómo la entienden las personas que no, por qué tienen este pensamiento, porque a nosotros se nos hace muy ilógico pensar que esto está bien, pero se les hace muy correcto porque al final Dios permitió que fuera así. Pero nosotros como cristianos, porque digo, a mí no me afecta, no tengo amigos que pertenezcan a estas comunidades, mis hijos estudian en escuela cristiana, no van a estar en este tipo de cosas, pero realmente nos importa porque aquí mostramos amor al prójimo en predicarle el evangelio y aparte en enseñar a nuestra familia, a nuestros amigos, cómo ver esta ideología, porque sabemos que está súper impregnada en todas partes. Para esto necesitamos una cosmovisión bíblica. Y para esto vamos a leer Salmo 139, 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste el seno de madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto en ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Este versículo es muy hermoso porque básicamente nos está diciendo cómo Dios nos formó desde nuestras entrañas, nos hizo en el seno de nuestra madre, y aunque ni siquiera nosotros nuestra vida, cuántos días íbamos a vivir, sabía absolutamente todo de nosotros. Él nos hizo cuidadosamente y nos hizo únicos. Entonces, ¿quién más podría saber cuál debería ser nuestra perspectiva de la vida que Dios, que nos formó a nosotros, que nos hizo desde el vientre de nuestra madre? Y con esto comenzamos con la cosmovisión bíblica. El mundo en el que estamos, como ya vimos en Romanos 18 al 32, está confundido, cegado por el pecado que empeora con los cambios culturales y morales. Pero para esto necesitamos una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Es un sistema de valores y preposiciones a través de las cuales
nosotros, consciente e inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. Básicamente, la cosmovisión es lo que yo creo del mundo, a dónde me voy a ir, si esto está bien, si esto está mal, cuál es mi estándar moral. Como yo veo las cosas, determina lo que yo voy a hacer, no solamente en estos temas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, aquí ahorita vamos a ver algunos pasos prácticos para elaborar una cosmovisión bíblica, porque es de lo que estamos hablando. Si nosotros queremos ver la ideología de género como cristianos, necesitamos verla a través de una cosmovisión bíblica. Porque si realmente no estamos de acuerdo en los 3 puntos importantes para una cosmovisión, no podemos decir que tenemos una cosmovisión bíblica. El primero es creación, y para esto tenemos que hacernos algunas preguntas a nosotros mismos. La primera pregunta para creación es, ¿cómo comenzó todo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vino todo? Y realmente son preguntas que podemos decir, claro, pues Dios nos hizo, Dios creó todo. Pero ¿realmente lo crees? ¿Realmente la verdad de que Dios te hizo, es tu Señor y Dios te formó, sabe? Ah, ¿qué pasó? Hola Jimé, Ah, es disculpa que te que, interrumpa. Se escucha un poquito bajo el audio, no sé si puedas sí, ayudarme con eso, porfa. Gracias. a ver, espérenme tantito. Bueno, es que tenía algunas pestañas abiertas, no sé si ya cerrándolas se puede arreglar. Me avisan si no se escucha, si se sigue escuchando así, por favor. Bueno, sí. No, ya, todo bien. Gracias. Bueno, realmente nosotros vivimos como si realmente creíamos que Dios nos formó desde las entrañas, que Dios nos creó como seres únicos, que Dios creó todo el mundo, que Dios creó absolutamente todas las plantas, todos los animales, el cielo, el mar, nos detenemos a asombrarnos de Dios y a pensar quién realmente es Él, no solamente en este tema, sino en todos los temas de nuestra vida. Realmente lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo platico, refleja que yo creo esto de la creación. Y es como algo bien fuerte de preguntarnos a veces y que creo que deberíamos hacer constantemente en nuestro diario vivir. La segunda cosa que debemos preguntarnos es la caída. ¿Qué se torció? ¿Cuál es la causa del mal y del sufrimiento? Y en esto, como cristianos, sabemos que la caída llegó en Génesis 3 con el pecado que entró a través de Adán. Esto, como veíamos anteriormente, fue por una verdad, una mentira que cambió la verdad que Dios había dicho. Entonces, teniendo esto en cuenta, es saber que todos los hombres son caídos. Todo el mundo está caído. Tenemos una naturaleza caída. Con esta cosmovisión también se va a reflejar en lo que hacemos. Vamos a estar juzgando a todas las personas como de, ¿por qué estás mintiendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no deberías? Pero realmente sabemos que esa condición es caída. Pero para esto está el tercer punto, que es redención. ¿Qué puedo hacer al respecto de esta condición caída? Ya sé que todos somos caídos por Génesis 3, ya sé que nuestra condición, nuestra naturaleza no puede hacer lo bueno, que somos pecadores desde nacimiento, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo se puede arreglar el mundo? Y aquí es donde para nosotros, y lo que es la verdad absoluta, es que vino Cristo al mundo a morir y pagó por estos pecados. Cuando resucitó, nosotros resucitamos junto con Él y esta naturaleza ya no nos define, sino ahora pues somos santos como Jesús ante Dios. Con estos 3 puntos podemos construir nuestra cosmovisión, si realmente es bíblica o si realmente tenemos algunos fallos. Si nuestra vida refleja que creemos eso de la creación, que creemos eso de la caída y que creemos eso de la redención. Básicamente esta debería ser nuestra cosmovisión bíblica, pero eso que tiene que ver con la ideología de género. Realmente
Cuando nosotros entendemos esto, podemos ver lo que vimos en Romanos. Básicamente Romanos nos está explicando toda la cosmovisión bíblica desde algo muy padre, porque nos está, déjenme lo busco, comienza diciendo, bueno, esto tal vez, sí, aquí está. Comienza hablando de la creación. En el versículo 19 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Básicamente nos está explicando el primer punto, que es la cosmovisión que es la creación. ¿Quién creó al mundo? Dios. La segunda es la caída y nos empieza a hablar aquí. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado de una mente. La mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en necios. Después nos habla de que entonces Dios los entregó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para cosas viles y degradantes. Nos saltamos al 26. Por esta razón, Dios los abandonó en sus pasiones vergonzosas. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. En todo esto podemos ver la caída. Saben bien, el 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que las hagan. Y la parte de la redención está en el capítulo 3. Ahorita la vamos a ver, solamente que esa no la tengo a la mano. Permítanme un momento. Romanos. En el capítulo 2. Capítulo 2. Ay, no lo encuentro. No lo encuentro ahorita, pero ahorita se los escribo en el chat en qué parte de Romanos está, porque está bajito, pero no sé por qué no lo encuentro. Pero pues sabemos que básicamente todo esto, pues Jesucristo vino a perdonar estos pecados. No, creo que no está en Romanos, perdón, discúlpenme. Es 10. Espérenme un momento. Ahí voy. No lo encuentro. Aparte que ya me puse nerviosa porque no lo encuentro. Pero bueno, voy a proseguir, pero ahorita le pido a alguien que me ayude a buscarlo y les digo en dónde está. Bueno, la cosmovisión bíblica siempre es opuesta a la del mundo, porque el mundo está cegado. Segunda de Corintios 4:4. Pero sabemos que Jesús no solo se encarnó como Salvador, sino también para revelar la verdad en su totalidad. Y ya busqué esos versículos, pero creo que están mal. No era Juan, era otro libro. Pero ahorita son los que estaba buscando justo para explicarles el punto 3. En esto nos dice que básicamente, como vimos, la ideología de género es una mentira que cambió una verdad, como el pecado de Adán fue una mentira que cambió la verdad que Dios dijo. Jesús no solamente se encarnó como nuestro Salvador, sino que vino a mostrarnos y a revelar la verdad en su totalidad. Jesús es la verdad. Y es cuando entra esto de que, pues, lo que les decía al principio, el mundo tiene el entendimiento
entenebrecido, el mundo no entiende lo que es la palabra, no entiende lo que es Dios, no entiende una cosmovisión bíblica, pero para esto vino Jesús, para dar la verdad y revelarse a sí mismo a través de las escrituras y levantar el velo para nosotros ahora poder entender esta cosmovisión bíblica y aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, en específico en este momento, en la ideología de género. Y cómo lo vamos a hacer. Estas son aplicaciones prácticas que vamos a ver de cómo aplicar esto en nuestra vida. Bueno, para los que no me siguen en Instagram o los que me siguen, yo normalmente suelo subir contenido acerca de la comunidad LGBT, ya que muchas personas, como vimos, como sabemos, como cristianos, no sabemos cómo hablar con las personas que pertenecen a esta comunidad. Tendemos a ser muy agresivos, a decir, estás mal, o sea, no debes de ser así, es un pecado y necesitas cambiar ya, de inmediato. Pero realmente tenemos que aplicar esta cosmovisión bíblica a cómo vemos a las personas que pertenecen a estas comunidades, ya sea feminismo o ideología de género. Como sabemos, la homosexualidad es una consecuencia de la caída, como lo es mentir. Y si realmente tenemos el punto 2, que era caída, bien arraigado a nosotros y lo tenemos claro, pues lo sabemos. Sabemos que la soberbia es lo mismo que la homosexualidad, es lo mismo que mentir, es lo mismo que abortar. Ante Dios, los pecados son los mismos. Tal vez las consecuencias en este mundo no sean las mismas, y los procesos para sanar cierto pecado son distintos, pero ante Dios es el mismo pecado. Hay muchos comportamientos naturales que nosotros estamos llamados a frenar, como por ejemplo la lujuria. Sabemos que no debemos ser lujuriosos y estamos llamados a frenarlo, aunque naturalmente tenemos ese sentir, ¿no? Como de, ay, wow, pero realmente está mal. Es lo mismo, para esto se necesita el proceso de santificación y la homosexualidad está dentro de estos pecados de inclinación natural. Hay personas que naturalmente les gustan, tienen atracción hacia el mismo género, como hay personas que naturalmente tienden a ser muy lujuriosos, como hay personas que tienden a ser muy mentirosas. No es porque hayas nacido y Dios haya dicho, ah, tal vez él va a ser mentiroso, sino que ciertas cosas en nuestra infancia y adolescencia hicieron que esta fuera nuestra inclinación hacia ciertas cosas. Por otra parte, como cristianos, muchas veces no hablamos de la actividad y no de la persona. Aquí es cuando entra entender la ideología de género. Realmente la comunidad LGBT em, es una comunidad que grita su pecado y toda su vida gira alrededor de su pecado. Entonces nosotros, por ejemplo, pecamos, yo miento, no voy a estar gritándole a todo mundo, soy mentirosa y no hacemos eso. No digo, ay, yo ayer robé, yo robé, pertenezco a la comunidad de ladrones y necesitamos derechos para que sigamos, salgan más ladrones a la luz. Realmente esto no sucede, pero la comunidad LGBT sí. Ellos gritan básicamente que son homosexuales, gritan que no son mujeres y todo lo que ya vimos. Y toda su vida gira alrededor de ellos. Pertenecen a una comunidad y normalmente esa comunidad es bastante estrecha y tienen lazos muy estrechos entre ellos. Su vida de esas personas gira en torno a su pecado, gira en torno a quiénes son. Entonces, cuando como cristianos solo vemos eso, no estamos siendo empáticos con que no solo vamos a llegar y decirle, eres un pecador, tu pecado es la homosexualidad, arrepiéntete, porque es su vida, es su identidad, básicamente se van a sentir muy ofendidos y claro, el evangelio es ofensivo, pero en ese momento tú ya perdiste que esa persona se abra a ti. Ya perdiste la oportunidad de que esa persona te escuche. Ya perdiste la oportunidad de que esa persona te pida un consejo o te abra su vida. Realmente también tenemos que pensar que ellos no solamente tienen el pecado de la homosexualidad, también seguro mienten, seguro han robado algo, seguro piensan mal, seguro dicen chismes y tenemos que ser más empáticos en ese sentido. Y entender la homosexualidad y la ideología de género
desde esta cosmovisión bíblica que es la caída en específico. Em, y como ya vimos, ¿no? O sea, los cristianos hemos fallado mucho en esto. Normalmente nos acercamos y decimos y les cerramos las puertas para que ellos vengan a pedirnos un consejo o vengan a contarnos su problema realmente. Tenemos que recordar que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque somos constituidos pecadores y por eso ya estamos condenados, lo que veíamos de la caída. Nosotros nacimos con una naturaleza caída, nacimos siendo pecadores, solamente que mi pecado tal vez es distinto al de alguno que está conectado aquí. Mi pecado es distinto a alguien que pertenece a la comunidad LGBT. Mi pecado es distinto a alguien que es feminista, pero realmente todos somos pecadores. No es el pecado lo que nos hace malos, es la maldad de nuestro corazón la que nos hace pecar. No se trata de atacar a la persona y decirle: "Está súper mal, salte de ahí, tú eres la persona mala", sino es tu corazón. Tenemos que tratar de llegar a su corazón entendiendo esta parte de la caída. Todos necesitamos una nueva natura, una Hola, Jimé, ¿estás ahí? Bueno, creo que estamos con unos problemas, no sé si ustedes lo escuchan. No, no se escucha, está pegado ahorita. Creo que se salió, vamos a esperar unos minutitos, me imagino que ya va a entrar. Les recuerdo que el chat está abierto para sus preguntas. Cualquier cosa pueden escribirlo. Al final vamos a contestarlas. Pueden enviármelas a mí o si no al chat para todos. Si desean que sea anónimo, por favor, entre paréntesis, anónimo, para hacer también la pregunta. Están libres para hacerlo. No sé qué pasó. No sé si Cris, estás por ahí. A ver qué pasó. Presente, creo que se le fue la conexión a internet porque durante estaba dando las clases también se le iba un poco. No sé si les pasó a ustedes también que notaron que se le iba un poco la señal, se entrecortaba el audio, entonces esperemos que en estos minutos pueda solucionar ese problema y para continuar, por favor, manténganse atentos, por favor. Listo, chéverísimo. Entonces vamos a estar aquí. Recuerden, vamos a hablar un poquito más sobre la Alianza por el Evangelio. Recuerden que es un grupo que busca y le gusta dar herramientas al cuerpo de Cristo totalmente gratuitas. Si ustedes, alguno de ustedes tiene la capacidad y desea, también tenemos un link para alguna donación, para que se pague bien este Zoom, para que ustedes puedan tener acceso a todas las cosas gratuitas. También podemos, quien desee, se puede comunicar con la Alianza para el Evangelio para tener esta posibilidad. En serio, muchísimas gracias a todos por los que siguen conectados, no se me vayan. Esto se va a poner todavía mejor. Solo estamos esperando unos minutitos a que la profe se vuelva a conectar, ¿vale? Si quieren, vayan por agüita, vayan al baño, aprovechen, yo les grito tan pronto esté aquí. Entonces ahí aprovechen ahí un ratito, un cafecito. Chéverísimo, chéverísimo. Yo voy a anotar todas las preguntas y tan pronto se termine, vamos a contestarlas, ¿listo? Chévere. Mate, café, té, agua, lo que deseen. Lo que deseen, qué chévere que estemos aquí de tantos países.
Y que tenemos que recordar que estamos hablándole a una persona. No debemos de atacarlo realmente como de tu pecado de homosexualidad está mal, listo, eres un pecador, sino verlo como una persona caída y que no es su único pecado. Su homosexualidad no lo define. Lo que lo define es que es un pecador que no tiene a Cristo. Y bueno, podemos decir que básicamente, bueno, hay personas que dicen que está mal decirle a los homosexuales que eso es pecado porque Dios es amor y por ello Él no desearía que nadie se odiara a sí mismo, no desearía que te odiaras por ser homosexual porque esa es tu identidad. Pero realmente sabemos que Dios no comete errores, sino que su creación en este momento no está perfeccionada por la caída. Así que somos defectuosos y pecaminosos. Si no fuese así, ¿por qué necesitaríamos un Salvador? Realmente seríamos perfectos. ¿Por qué necesitaríamos a Cristo? El error de estas personas está en creer que hay otra identidad que no es hijo de Dios. La única identidad que necesitamos es la de hijo de Dios. Por ejemplo, yo soy una mujer que le atrae el sexo opuesto, los hombres, pero eso no me define. Esa no es mi identidad. Mi identidad es que soy hija de Dios, pero para estas personas su identidad es que les atrae. Si me atrae una mujer, entonces mi identidad es lesbiana. Mi identidad es transexual, mi identidad es no binario, mi identidad. Y este es el real problema de esta comunidad y como nosotros debemos de ver toda esta ideología de género que no ataca solamente como la sexualidad, sino toda nuestra identidad y saber cómo hablar con estas personas al respecto. Am, Nuestro corazón debe ser por esto misericordioso y compasivo con esta comunidad, pero sabiendo que debe ser una compasión que no está basada en la mentira. O sea, estar de acuerdo con la mentira y dejarla continuar no es compasivo. Estar de acuerdo con alguien que es homosexual y decirle, pues adelante, ¿no? O sea, tú eres homosexual, cool, yo no creo eso, pero pues bien, ¿no? Eso no es ser compasivo, no es ser empático. Ser empático es saber lo que está pasando a la persona, es hablar con esa persona, no atacarla, preguntarle cómo se siente, por qué cree que es así, orar por ella, tal vez no en ese momento junto a ella, porque pues probablemente te diga que no, pero platicar con esa persona, hacerle preguntas, ¿por qué crees que te gustan las mujeres? ¿Por qué crees que te gustan los hombres? ¿Por qué ¿Por qué crees que esta es tu identidad? ¿Cómo fue que te diste cuenta que eras así? Y conforme esa persona te vaya contestando, pon todo lo que te contesta en petición, en petición a Dios en tus oraciones. Ora por esta persona. Ora porque esta persona pueda estar abierta a escuchar lo que tú le vas a decir. Puedes decirle claramente que tú no crees eso, que tienes la vida, que tienes una que pues te gustaría con actitud de escuchar a la es muy probable que esa persona te pida algún consejo muy pronto. Y si no, ora para que Dios ponga el momento preciso para predicarle el evangelio. Pero hay que recordar que no es predicarle el evangelio a la persona por su pecado. No es predicarle el evangelio porque es homosexual. Es predicarle el evangelio porque es una persona pecadora, porque es una persona que aún no tiene a Cristo, porque es una persona que necesita un Salvador y una nueva identidad. Y pues con esto ya encontré el versículo del que les estaba hablando mientras se me fue la luz. Es Primera de Corintios 6:11 y empieza con esto. ¿No se dan cuenta de los que hacen de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios
al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí básicamente Pablo está hablando con la iglesia de Corinto y le está diciendo que antes congregantes de esa iglesia eran eso, eran ladrones, eran homosexuales, eran ávaros, pero ahora están ahí, están en esa iglesia sirviendo al Señor, entregándole su corazón con una nueva identidad, porque creyeron en el nombre de Jesús, creyeron en el Evangelio, Él los limpió y los hizo justos. Básicamente nos muestra la redención y nos está diciendo que hay redención para absolutamente cualquier pecado, para la avaricia, la soberbia y la homosexualidad, así como también lo hay para las personas que abortan, para los que son para las que son feministas y para todas aquellas personas. Y por último, nada más, quiero leerles otro pasaje, que era el que estábamos leyendo hace rato, Romanos. Y con esto quiero cerrar como un poco a manera de reflexión y de que de verdad pensemos en la identidad, en la ideología de género. Sí, está mal, sabemos qué es. Ahora sabemos un poco cómo tratar a las personas que pertenecen a esta comunidad, pero también recordar que todos somos pecadores. Habíamos leído ya anteriormente en Romanos 1, del 18 al 32, que básicamente Dios los entregó a sus placeres, ellos dieron rienda suelta a todas sus pasiones, se acostaron con las mujeres con mujeres, hombres con hombres, creyeron en sus propios razonamientos, crearon ideas necias, se llenaron de toda clase de perversiones. Y ese es el capítulo 1, del 18 al 32. Y Romanos 2 empieza con este versículo. Tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y creo que leí hasta el del 1 al 4. Bueno, entonces esto nos hace pensar en realmente cómo estamos viendo a las personas que siguen a la ideología de género, cómo estamos viendo a las personas que no son cristianas, cómo estamos viendo a los pecadores, porque nosotros también somos pecadores, porque nos los está recordando, está diciendo, tú también eres un pecador y yo fui bondadoso, fui amoroso contigo, mi bondad te llevó al arrepentimiento. Y todo esto es justo la cosmovisión bíblica, es estar todo el tiempo conscientes de quién nos creó, quién es nuestro Señor, lo que pasó en la caída, que todos somos pecadores, pero que Él es nuestro Salvador y lo necesitamos a Él. Necesitamos creer en el Evangelio y desde esta perspectiva, sin juzgar, sino siempre pensar en quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué hizo por nosotros, ver la ideología de género y a todas las personas que pertenecen a estas comunidades. Y pues por el momento sería todo. La verdad es que este fue un taller, una charla demasiado corta y bastante básica, se podría decir. Fue una pincelada de algunos términos porque realmente, como empecé mencionando, la ideología de género abarca el feminismo, el aborto, la eutanasia, la comunidad LGBT y son muchísimos puntos dentro de esos puntos que se tienen que checar cuidadosamente, pero pues por el momento sería todo y creo que ya pasaríamos como a las preguntas y respuestas, ¿no? Chéverísimo, Jimé, en serio, muchísimas gracias. Increíble todo. Pero voy a empezar a leer unas preguntas que hicieron tanto en el chat público como en el privado. ¿Listo? Te voy diciendo una, tú la contestas y así nos Sí. vamos. Muchísimas gracias a todos los que las hicieron. Tenemos una pregunta de Sergio Orozco que dice, ¿qué estrategia deberíamos llevar para promover un ejercicio activo y militante? ¿Recomiendas actos públicos en rechazo a esta ideología?
Pues realmente creo que es un poco lo que hablábamos al respecto de ser empáticos con las personas. Creo que al momento de nosotros hacer como cristianos marchas tal cual en contra de esta ideología, hablando creo que en específico de la comunidad LGBT, estamos cerrando las puertas a que ellos vengan hacia nosotros a pedirnos un consejo. O sea, básicamente estamos atacando a su persona por su identidad. En ese aspecto yo no considero que sea lo mejor. Ya vimos las razones por las que no deberíamos atacar a esa comunidad por su identidad, sino por su corazón pecaminoso. Y, y listo. Por otra parte, en la ideología de género también está la eutanasia y el feminismo, y ahí entra el aborto, ¿no? Aquí creo que es importante destacar que en el aborto básicamente se está matando a una persona. Entonces, no estoy atacando como tal a la mujer de su identidad, sino algo que ella está haciendo que está mal. Por ejemplo, alguien viene y me dice, oye, dijiste esta mentira. No me está atacando a mí, está atacando mi pecado. Pero realmente es lo mismo con el aborto. No estoy atacando a la mujer, sino está matando a un bebé, ¿no? Y creo que no deberíamos apoyar eso. Y creo que ya como el hecho de ir a marchas o no, creo que dependería de cada quien y lo que Dios le revele a él mismo, porque al menos yo en mi caso no soy muy partidaria de marchar y hacer este tipo de protestas, pero pues habrá quien sí y quien no. Muchas gracias. Esta pregunta la hizo Florencia y dice, ¿qué consejos podrías darnos para abordar estos temas en la iglesia con los adolescentes que son como los que tienen más claro, digamos, estos temas y también con los mayores que de pronto desconocen un poco este tema? Pues creo que con los adolescentes funciona muy bien mostrarles ejemplos prácticos. Por ejemplo, podemos mostrarles una película de Disney, ¿no? Que básicamente, últimamente todas las películas de Disney tienen ideología de género. Hay una película, bueno, para el feminismo podríamos mostrarles un poco la película de Red, que yo creo que todos vieron la película de Red, que salió en Disney Plus, al menos los adolescentes, pues estoy muy segura que sí la vieron. Esta película enseña sobre que ves su cuerpo, su decisión, y ella no tiene que domar a su bestia porque su bestia tiene que salir y ser libre. Esto básicamente cumple como varias cosas del feminismo y desde ese punto podríamos empezar a enseñarle, ¿tú qué piensas de esto, no? ¿Qué piensas de esta frase que dijo? ¿Qué piensas de lo que la chica le dijo a su mamá? ¿Qué piensas de esto que hizo, no? Y de esta forma introducir más como la ideología de género, ¿qué es? Y tú le puedes explicar, claro, esto que dijo es una frase que dicen mucho un grupo de feministas y explicarle tal cual, o sea, creo que porque son adolescentes no tienes que ocultarle cosas, tienes que ser muy transparente al respecto. Explicarle qué es el feminismo, explicarle qué es el aborto con palabras claras y explicarle que básicamente es matar a una persona, es homicidio. Con la comunidad LGBT, explicarle qué es, ¿no? Explicarle, hay personas que creen que pueden cambiar, que es, por ejemplo, si tú eres un hombre, puedes ser una mujer. Hay personas que le gustan, es una mujer, le gusta una mujer, hay personas que son así y así. Y existe, pero Dios dice esto, ¿no? O sea, siempre hay que volver a la cosmovisión bíblica, siempre hay que volver a lo que dice la Biblia. Y de esta forma enseñarle a los adolescentes qué dice la Biblia y qué es lo que está pasando, porque si se lo ocultamos, jamás van a poder luchar contra eso, jamás van a decir, ah, claro, pues me lo enseñaron ahí, está bien, ¿no? Todos mis amigos lo hacen, está bien, pero si realmente desde adolescentes empezamos a enseñar esto con ejemplos prácticos, con lo que ven todos en la televisión, pues creo que lo entenderían de una mejor manera. Y con los adultos, creo que es bueno empezar a hacer justo como talleres, conferencias al respecto del tema y explicarlo pues más como conceptos y también podríamos poner ejemplos, igual como de películas, incluso noticias. De hecho, hay bastantes noticias al respecto y es algo que a mí me funciona bastante como para hablar con, por ejemplo, mi mamá, que es como de, ella trabaja en una secundaria, trabaja con adolescentes y a veces son como de, ay, no, es que una niña hoy me dijo que era género fluido. Y así como de, ¿qué es eso? Ella es como de, ah, mira, y le enseño una noticia y es como de, es esto, esto y esto.
pero pues realmente ellos creen esto. Creo que es importante saber qué creen las personas, mm, cada orientación sexual para poder decir, es que es esto, esto y esto, pero Dios dice esto. Y enseñárselo también a los adultos así, tal cual. Tal vez a un niño no le vas a enseñar todas las orientaciones sexuales que existen porque sería muy innecesario realmente. Pero un adulto puede saberlo y puedes explicarle pues las cosas como tal, los conceptos claros y ejemplos, bueno, por ejemplo, ya si hablamos de más adultos como mi abuela, ahí sí aplicaría como la situación de las noticias, ¿no? Como de, ay, mira, ¿viste esta noticia? Y empezar a explicar esas cosas. Hay varios recursos y más porque hay muchísimo contenido al respecto con el que podemos iniciar una conversación al respecto. Buenísimo. Bueno, esta es a modo de testimonio también. Este es anónimo. Nos cuenta que tiene un hermano homosexual y lleva meses hablando con él, hablando de la Biblia, pero él dice que conoce a Dios, que ora y siente su amor y que no siente que es rechazado por su orientación. La persona debe esperar o si hay alguna estrategia que tú puedas dar para seguir, para que él pueda seguir hablando con su hermano de la palabra sin ofenderlo o sin llegar a esto de incomodarlo, no sé. ¿Tú qué piensas? Yo creo que en esos casos, en primera, orar, porque al final no vamos a ser nosotros quien le muestre la condición de su corazón y quien le muestre su pecado. Al final va a ser el Espíritu Santo revelándose y va a ser Dios quien lo permita. Al final, cada quien va a tener su tiempo. No va a ser el mismo tiempo en el que tú llegaste a Dios y todos tus pecados se quitaron. Incluso llegamos a Dios y seguimos pecando y seguimos cayendo. Entonces, yo creo que es esperar, pero sí también que la persona pueda prepararse con versículos específicos en donde claramente hable de que la homosexualidad es un pecado, porque lo es y Dios no convive con el pecado. Entonces, por ejemplo, un versículo muy bueno que habla tal cual es Romanos, el que leímos. Romanos 1:18 al 32, Primera de Corintios 6 al 18 y Proverbios, no lo tengo a la mano, pero ahorita se lo pongo en el chat. Es Proverbios, también habla sobre ese pecado, entonces también podría esa persona estudiarlos y orar mucho por su hermano. Realmente no creo que esa persona sea la que la convenza del pecado, sino el Espíritu Santo. Chéverísimo. Vicente, o Vincent, dice, ¿de qué forma repercute la ideología de género en la iglesia local? ¿Tienes algún testimonio o algo que puedas compartir? Pues creo que es algo muy evidente en la ideología de género en la iglesia local, creo que es el feminismo. Y los roles de género, todo esto, vemos algunas iglesias en donde incluso hay personas que, las pastoras, mujeres que toman el liderazgo de hombres de la iglesia completa, y vemos cómo la ideología de género se mezcla en las iglesias. Realmente Dios estableció roles para cada género, para mujeres y para hombres. Y no solo eso, sino que también nos hizo con diferencias físicas, con diferencias, ¿cómo se podría decir? De carácter. Cada persona refleja una cosa distinta. Un hombre refleja algo distinto del carácter de Dios que una mujer y por eso tiene roles distintos. Pero en la iglesia hemos llegado a un nivel en el que creemos que todos somos iguales. Yo puedo predicar un domingo como mujer ante hombres cuando claramente la Biblia dice que hay ciertos roles. Una mujer puede enseñar, sí, pero no en un contexto de prédica dominical, ¿no? De servicio general. Una mujer puede enseñar como en ciertos cursos, en clases, a niños, a mujeres, en conferencias grandes y mujeres, pero hay ciertos roles. Aquí podemos ver impregnada la ideología de género bastante. Y bueno, en el sentido de la comunidad LGBT, últimamente ha estado pues expandiéndose muchísimo en las personas que son cristianas homosexuales, ya que ellos dicen que la homosexualidad no es un pecado. Entonces, poco a poco se va metiendo y muchas personas, incluso tal vez en mi iglesia no ha pasado como tal, pero yo seguía a varias personas que pues consideraba personas pues que subían buen contenido cristiano y de repente empezaron a subir cosas que apoyaban a la comunidad LGBT y es como de wow, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces es justo esto, están transgiversando el versículo de Sodoma y Gomorra
y diciendo que realmente Sodoma y Gomorra no fue destruido por homosexualidad o no había ese pecado, sino que eran niños, que violaban niños, que la traducción estaba mal. Entonces, creo que aquí vemos un claro ejemplo de cómo debemos de ser fieles en el estudio de la palabra y saber hacer una buena hermenéutica para poder trazar bien los versículos, la escritura y poder realmente enseñar a otros y que no los engañen con ciertas cosas que enseña la iglesia actualmente. Chéverísimo. Y ahí para acotar, Vicent nos dice que en Argentina ya están incluyendo el lenguaje inclusivo, hasta en las iglesias y lo utilizan. Entonces, también, claro, es un ejemplo bastante claro de qué manera está afectando a la iglesia local. Bueno, tengo otra preguntita. Dice, ¿cómo empezar una conversación para evangelizar tanto a una feminista o a alguien del colectivo LGTBI? Mm, ok. Pues podríamos ver desde dos vertientes, ¿no? Si es tu amigo o saliste a la calle y evangelizaste a una feminista. Creo que son dos contextos totalmente distintos, ¿no? Si es una feminista en la calle, pues en primera no creo que sea lo más prudente. No creo que la persona esté dispuesta a escucharte. No creo que realmente tome a bien lo que tú le estás diciendo. Podrías hacerlo, por supuesto, y de alguna forma escuchó la palabra, pero no sería el momento prudente. En ese sentido, pues como predicas a cualquier persona, ¿no? Y creo que algo para que no te atacara tanto es recordar lo que vimos. La feminista no es pecadora por lo que hace, por abortar, no sé. Es pecadora porque su corazón es pecador y porque necesita un salvador. O sea, no necesariamente tienes que llegar a predicarle porque es feminista. Tienes que llegar a predicarle a cualquier persona que no tenga a Cristo como su salvador. Por otra parte, si es tu amigo, ahí sería un poco más distinto porque si tú llegas y le predicas tal cual, probablemente lo tome a mal y piense que le estás predicando por el simple hecho de que es gay o que es feminista. Entonces ahí entraría más como la parte de hacerle preguntas, ¿no? Interesarte realmente por la persona. ¿Por qué crees eso? ¿Cómo empezaste a creer eso? ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué lo que hablamos de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Por qué crees que eres gay? ¿Por qué crees que te gustan? ¿Cómo empezaste a descubrir que tenías esa atracción? Y platicar con esa persona realmente. Yo creo que si es tu amigo, sabe que eres cristiano, ¿no? No es algo que sea oculto, realmente sabe tus convicciones y no es secreto para nadie lo que piensan los cristianos al respecto de estas comunidades, ¿no? En ese sentido, pues ya sabe lo que piensas, si está abierto a platicar contigo, pues tienes ahí una gran ventaja, platicas con esa persona, le das tu punto de vista, lo que dice la palabra, lo que tú crees y listo. O sea, creo que deberías buscar un momento adecuado, no en un día que llegues así, voy a predicarlo a mi amiga feminista. Oye, ¿por qué crees esto y esto y esto? No, yo creo esto y creo que te voy a predicar el evangelio. Probablemente la persona no esté abierta. Creo que se debe preparar un campo, como ir platicando con ella, orando poco a poco, tenerla en tus oraciones diarias, realmente interesarte por la persona. Y en un momento la persona, como amigos, te va a llegar a contar una situación y creo que tú deberías saber pedir a Dios sabiduría para que te permita saber cuál es el momento indicado para predicarle el evangelio. Y recordar que no debes predicar el evangelio solamente porque es feminista o solamente porque es gay. Todas las personas, seamos feministas o no, seamos heterosexuales o homosexuales, necesitamos el evangelio y necesitamos a un salvador. Entonces, predicarle el evangelio como se lo predicarías a cualquier persona. Chéverísimo, chéverísimo. Bueno, ya me quedan dos preguntitas. David nos cuenta que la semana pasada en México se aprobó la pena contra la mal llamada terapia de conversión. ¿Cómo se puede abordar estos temas siendo bíblicos? Ok. Pues creo que, pues aquí le llamamos terapia de conversión. Creo que es más enfocado como algunos psiquiatras que pues meten a estas personas porque es una enfermedad mental, pero realmente nosotros sabemos que no es una enfermedad mental, es una condición de nuestro corazón caído y pecaminoso. Entonces, realmente abordándolo bíblicamente, yo supongo que se refiere como a cómo podemos predicarle a alguien que eso está mal sin que parezca terapia de conversión.
Yo supongo que es eso, no estoy muy segura. Pero si es así, pues creo que lo mismo, ¿no? O sea, predicarle el evangelio a la persona no porque es homosexual, sino porque es una persona sin Cristo. Entonces, realmente no estás haciendo una terapia de conversión, realmente le estás presentando su condición, le estás presentando a un salvador y esa persona va a decidir o no aceptar el evangelio y el que va a hacer el trabajo de conversión y el cambio va a ser el Espíritu Santo. Listo, chéverísimo. La última, Franco mencionaba que en algún momento tú dijiste que habían ciertos pecados que tenían diferentes procesos para sanar. Él quiere saber un poquito sobre esta idea. Si te puedes explicar brevemente un poco sobre eso. Claro. Pues sí, o sea, podemos ver un pecado de homosexualidad y el pecado de orgullo, un ejemplo, ¿no? Creo que todos tenemos orgullo, pero hay orgullo en distintos grados, ¿no? Pongamos el ejemplo de una persona narcisista y de un homosexual. No va a tener el mismo, bueno, se puede decir, el mismo proceso de santificación ni el mismo proceso en una consejería. Obviamente hay algunos más grandes que otros. Bueno, podemos poner uno intermedio, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy mentirosa. Todo el tiempo me la paso mintiendo. Hay un mentiroso, un homosexual y un narcisista. Los tres no van a llevar el mismo proceso. No se trata de decirle, pues, lee la Biblia todos los días, ora todos los días y ora y listo, ¿no? Ve a la iglesia y poco a poco vas a ser santificado. También se trata de descubrir la raíz del pecado. O sea, ¿por qué comenzaste a sentir atracción hacia tu mismo género? ¿Por qué comenzaste a mentir? ¿Por qué comenzaste a creer que eres el centro del mundo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y se hace un trabajo de introspección distinto en todos los temas, ¿no? Por ejemplo, un homosexual puede ser que haya sufrido violación de niño, puede ser que haya sufrido bullying, puede ser que en su familia lo hayan violado, puede ser que no tuvo papá